Ok, chao, chao. Chao. A mi amada familia y a los que nos ven por las redes sociales. Estamos aquí para compartir de nuevo la palabra del Señor, en la porción Vayera que está en Bereshit, Génesis, del capítulo 18 al capítulo 22. Este es un chaval muy especial porque, además de deleitarnos en el Eterno, tenemos el privilegio de estar celebrando nuestro 13º aniversario. Y dijo sí. Sí. Las parashá normalmente se dividen en 7 porciones que se llaman Olá o Aliyah, ¿no? En esta parashá está muy rica en cuanto a los diversos temas que se tocan, comenzando en el capítulo 18 con la aparición de Hashem a Abraham y los 3 ángeles. También se le hizo la revelación a Sara del nacimiento de un hijo, en este caso Isaac. Luego, el Señor le informa a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Lot, le pide al Eterno en 6 oportunidades que por favor que no destruya la ciudad. Si hay 50 justos, luego 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y el Eterno siempre respondió: si hay 50 justos no la voy a destruir. 45, cuando llegó a 10, si hay 10 justos en la ciudad, no destruyó la ciudad. Y en ese momento, inmediatamente se fue el Eterno. Y eso tiene muchas enseñanzas. A veces estamos pidiéndole al Señor insistentemente por algo que a lo mejor ya está sentenciado y algo que no deberíamos insistirle, ¿no? Y nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios, que el Señor sabe lo que hace, que Él es justo y Él es misericordioso. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces, luego viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después que se destruye Sodoma y Gomorra, Lot, que se quedó solo con sus 2 hijas, porque los 2 yernos no le creían que se iba a destruir Sodoma y Gomorra, y la esposa de Lot miró hacia atrás cuando el Señor indicó que no debía mirar hacia atrás, y se convirtió en una estatua una estatua de sal, ¿no? Luego las hijas, pensando que el mundo entero se había destruido, querían tener descendencia, y para poder lograrlo solamente estaba su papá. Lo emborracharon. Lo emborracharon y se acostó en una noche. La noche siguiente lo volvieron a emborrachar, se acostaron con él, tuvieron hijos, y de ahí nacieron las 2 naciones que fueron luego enemigas acérrimas de Israel, como fueron Moab y Amón, o sea, los amonitas y los moabitas. Moab significa significa de mi padre, hija de mi padre. Imagínense ese nombre que generalmente las naciones llevan con orgullo su nombre, porque habla de sus ancestros y todo eso. El nombre de Moab es de mi padre. ¿Cómo se puede llevar un nombre así con orgullo? Bueno, luego más adelante, resulta que nació Isaac, por supuesto, fue circuncidado Isaac. Luego expulsaron a la sierva de Abraham, Agar, junto con Ismael su hijo, al desierto. Dios los resguardó y los salvó. Posteriormente, o antes de eso, Abraham había ido a una ciudad que se llama Gerar, y ahí su esposa Sara había sido tomada por un rey que se llamaba Abimelech. Pero Dios se le reveló en sueños a Abimelech diciéndole que no tomara a Sara porque era esposa de Abraham, cuando Abraham le dijo a Sara que por favor dijera que ella era su hermana, ¿no? Posteriormente hubo una alianza de paz entre Abraham y Abimelech, y al final de esta parashá, la parte cumbre es lo que se llama la Keidá de Isaac.
que es la atadura de Isaac, cuando Dios le pide a Isaac en su 10ª y máxima prueba que le entregara a su hijo en sacrificio. Luego de eso se narra el nacimiento de Rivka, que es Rebeca, que posteriormente fue esposa de Isaac, y ahí culmina la parashá. Nosotros tenemos que concentrarnos en una porción de la parashá. Nos vamos a concentrar en la primera porción, que son 14 versículos, pero de esos 14 versículos nos vamos a concentrar en el versículo 1 solamente. Espero que el Señor nos pueda dar revelación y nos pueda dar un mensaje que sea transformador para nuestras vidas. Amén. Vayedá significa y fue visible. Es decir, se reveló. ¿Quién? Hashem mismo. Y espero que dentro de esta pequeña disertación o estudio, nosotros podamos contestarnos preguntas de cómo buscar a Hashem, cómo invocarlo y cómo podemos lograr que Él se revele a nuestras vidas. Cuando Pablo proclamaba el Evangelio, puedes compartirnos lo que dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2, Javi, por favor. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues nada me produce saber entre vosotros, excepto a Yeshua HaMashiach y este crucificado. Ok, el fin de esta reunión y de este estudio no es una charla magistral llena de excelencia y sabiduría, que no está mal, porque la palabra de Dios es sabiduría que viene de lo alto, y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con excelencia para el Eterno. Pero el propósito principal no es ese. El propósito principal es que a cada uno de los que estamos aquí se nos sea revelado el Mesías Yeshua y se nos revele a través de su obra expiatoria, que pasa necesariamente por su muerte y su resurrección. Ese es el objetivo principal, que se nos sea revelado Yeshua. Vamos a hacer un pequeño flash de lo que hablamos la semana pasada, porque es importante, porque esta parashá pues es la continuación de lo que vimos la semana pasada, en el Shabbat pasado. Para recordar, empezamos viendo el versículo de Génesis 12:1, donde Dios, después que se le reveló a Abraham como el único Dios, le pone 3 condiciones. 1, que se vaya de su tierra. 2, que se vaya de sus familiares. Y 3, que se vaya de la casa de los padres. Para que Él pueda revelarse, para que Él le pueda mostrar cuáles son las promesas que Él tiene preparadas para Él. Entonces, vimos que el significado de lo que eran esas 3 peticiones, irnos de nuestra tierra, es irnos de todo, dejar atrás todo apego por lo material. Cuando vimos los familiares, irnos de nuestros familiares, habla de romper con los lazos emocionales que nos separan de nuestra relación con Dios. Porque por muy buenos que sean nuestros padres, siempre venimos arrastrando, digamos que no somos perfectos, y venimos arrastrando situaciones que solo Dios puede sanar. Y cuando Dios sana nuestras emociones, entonces dejamos atrás esos lazos emocionales. Por último, la tercera condición era irse de la casa de sus padres, y en el judaísmo eso se relaciona con nuestros lazos religiosos, nuestras tradiciones humanas que nos separan del Eterno. Toda tradición humana no se puede comparar a la revelación de la palabra de Dios, y tampoco debe estar en contradicción. Todo lo que contradiga a la verdad, todo lo que contradiga a la palabra de Dios,
es mentira. Entonces, debemos tener la firmeza de poder hacer una separación entre la luz y las tinieblas. A eso significa. Entonces, si él hacía esas tres cosas, el Señor se dejaría ver, es decir, se iba a revelar. Por eso que en esta parashá el Eterno se le revela a Abraham, porque Abraham obedeció la voz del Eterno. Vimos también que el Señor, una de las maneras como se le reveló a Abraham era mostrándole la tierra prometida. Pero la tierra prometida no es la Jerusalén, no es la Israel terrenal, sino la celestial. Y eso lo pudimos ver en Hebreos. Otra revelación importante que Dios le dio a Abraham es que, digamos que el pacto pasa necesariamente por la simiente. Si no entramos al pacto por medio de la simiente, que murió por nosotros, no somos parte del olivo de Israel. ¿Y quiénes forman parte del olivo de Israel? Todos los hijos de Abraham que hayan creído en la simiente, judíos y no judíos. Y de hecho, Dios le promete a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra y que Dios iba a hacer de Abraham un gentil grande. También dice que serían bendecidas multitudes de naciones, y esa palabra nación es multitudes de gentiles. Por lo tanto, la promesa de Dios es para todas las naciones de la tierra que se injerten al olivo de Israel por medio de la simiente de Yeshua. Esa es otra forma en que el Señor se le reveló a Abraham, también se le reveló por medio del sumo sacerdote Melquisedec, diciendo que el Mesías venía del orden de Melquisedec. Y vimos también que cuando Abraham le creyó al Eterno, eso le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que cuando Abraham obedeció a Dios, Dios le dio la salvación o la vida eterna. No. Cuando Abraham creyó, esa fe le fue contada por justicia. Sencillamente, cuando nosotros obedecemos, es una manifestación de lo que nosotros creemos. Lo otro que vimos el Shabbat pasado es que Hashem entonces hizo un pacto con Abraham, y ese pacto pasaba por el sacrificio y la muerte de unos animales inocentes, y luego el Señor pasó por el medio del sacrificio como un fuego, como una antorcha de fuego. Y eso lo relacionamos con la primera palabra de la Torah, que es Bereshit, en el principio, porque vimos también que las dos primeras palabras, las dos primeras letras con las dos últimas, significan en hebreo Brit, que es pacto, y las dos letras del medio es la palabra Ish, que es fuego, hablando del pacto de fuego, de sacrificio que hizo Dios con Abraham, y que esta palabra ya nos está indicando que ese sacrificio necesario para entrar dentro del pacto de Dios es el sacrificio del Reshit, que es las primicias de la salvación y la resurrección en Yeshua HaMashiach. O sea, está hablando la muerte del sacrificio de los animales, está prefigurando la muerte del Mesías. Ok, comenzamos entonces con la parashá de esta semana, con todas estas ideas en nuestra mente. ¿Qué dice Elías? Bereshit 18:1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta del tabernáculo en el calor del día. El encinar es un roble, en el roble de Mamre, ¿no? Mientras él estaba sentado a la puerta del tabernáculo en el calor del día. ¿Quién se le apareció? En hebreo dice Adonai. Adonai significa el Señor. El Señor mismo, cada vez que aparece Adonai en la Torah, se está refiriendo a Hashem mismo, al Eterno. Y el Eterno mismo se le apareció
es decir, fue visible, es decir, se le reveló a Abraham. ¿Y quién de nosotros no quiere tener una revelación del Eterno? Yo creo que todos los que amamos a Dios anhelamos tener una revelación de Él. Pero en el judaísmo se nos dice en la tradición, en la Torah oral, porque lo vemos en el capítulo 17 de Génesis, que Abraham se había circuncidado. Entonces se dice que en este momento Abraham tenía 3 días de haber sido circuncidado. Y al tercer día es el día en que más molestias puede tener una persona luego de haber sido circuncidado, el día más doloroso. Dice que él estaba sentado al calor del día, pero no era cualquier calor, había un calor extremo de 60 grados centígrados, así dice. Sin embargo, Abraham tenía no solamente el anhelo de velar esperando por la revelación de Dios, la que Dios le había prometido, sino también que él era muy hospitalario y que él, siempre las personas que iban pasando por el camino delante de sus tiendas, él las recibía, les daba de comer y le hablaba del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Es decir, él estaba siempre con una intención de propagar la palabra de Dios. Pero además de eso que se dice, podemos profundizar un poco más en lo que dice este versículo. ¿Qué significa la puerta del tabernáculo o la tienda? ¿Y qué significa en el calor del día? Con respecto a la puerta del tabernáculo o la tienda, tenemos que recordar lo que nos dice el Nuevo Testamento. Dice que nosotros somos tabernáculo del Espíritu de Santidad del Eterno, los que hemos creído en Yeshua. Y dice que nuestro cuerpo es un tabernáculo, nuestro tabernáculo, es la tienda. Yo les pregunto, si nuestro cuerpo es la tienda, el tabernáculo, ¿cuál es la puerta de ese tabernáculo? ¿Cuál creen ustedes que sea la puerta? Corazón. La boca, correcto. Muy bien, la boca es la puerta de nuestra tienda, nuestro tabernáculo. Entonces, él estaba sentado, ¿y qué creen ustedes que estaba haciendo? ¿Qué creen que estaba hablando? Orando. Orando. Muy bien, no chismeando. No estaba tomándose una cervecita ahí, no estaba jugando dominó ahí como en los pueblos de Venezuela, en la puerta de las casas. Estaba orando. Muy bien. ¿Y qué significa en el calor del día? Vamos a recordarnos, yo he venido enseñando en otras parashas sobre el significado del día. La primera vez que aparece la palabra día, ¿dónde aparece? Génesis. En Génesis, en el primer día. ¿Y a qué le llamó Dios día? A la luz. A la luz. ¿Y cuál era esa luz? ¿La luz del sol? La luz del Mesías. La luz del Mesías, porque la luz del sol fue el cuarto día. Por lo tanto, la luz del primer día era el Mesías. Y al Mesías, a esa luz se le llamó día. Entonces, esa palabra yom, día, digamos que viéndolo desde un punto de vista más profundo, se refiere al Mesías. ¿Y cuál es el calor del Mesías? El Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo a los discípulos cuando estaban celebrando la fiesta de Shavuot, Pentecostés? En forma de lengua de fuego, con calor. ¿No? Muy bien, excelente. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Todo afinado. Traen como una hojilla, ¿verdad? Claro. No, eso quiere decir que el Señor está escuchando para que Él se revele a cada uno de nosotros. No se trata de las palabras que yo estoy diciendo, sino que Dios ha puesto la respuesta en cada uno de ustedes. Yoli, te mereces un caramelito. Dan
también se merece un caramelo. ¿Quién más contestó? En la puerta del tabernáculo. ¿Quién dijo que el tabernáculo era? Yo hablé de la Yolé. Y yo leí. Muy bien. Okay. ¿Qué dice Judas 1:20? Por favor, Miguel Alberto. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach para vida eterna. Ok, entonces Abraham estaba esperando, porque tú no te sientas a la puerta de tu tienda, sino es a esperar. Estaba esperando la revelación ansiosamente y estaba velando por la revelación de Hashem mismo, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo en la puerta del tabernáculo? Orando. ¿Cómo? En el espíritu de santidad. Y esa es la exhortación que se nos hace en el Nuevo Testamento a cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener constantemente, primero, velar y esperar en todo momento que el Señor se nos revele. Y segundo, ¿cómo? Orando. Pero no haciendo cualquier oración, sino orando en el espíritu de santidad. ¿Qué dice Efesios 6, 17 y 18? Danielita, por favor. Tomad también el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Fíjense que aquí hay varias claves que nos confirman todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Primero, ¿cómo yo doy a conocer el misterio del Evangelio? Necesito que sea revelado primero a mi vida. Es un misterio. Los misterios necesitan ser revelados, ¿no? Ahora, ¿qué dice ahí también? Dice, y así velad con toda perseverancia. ¿Cómo lo hacía Abraham? Velando todo el tiempo, perseverando, ¿no? Y orando y suplicando en todo tiempo, en el Espíritu. ¿Y qué dice al principio? Que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Eso no es orando nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, es orando la palabra de Dios, no otra cosa, la palabra de Dios. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero si yo en vez de conocer la palabra de Dios conozco la palabra del rabino, la palabra del pastor, la palabra del sacerdote, lo que dice el libro tal que no es la Torá, lo que dice la doctrina tal, lo que dice la religión aquella, lo que dice, y no conozco la palabra, entonces cuando yo sea juzgado, ¿cómo nos va a juzgar Dios? ¿Con qué ley? Con su palabra, ¿no? Dios nos va a juzgar con su palabra. ¿Y qué le voy a responder yo? Que yo cumplí la palabra de tal persona, o la palabra de tal religión, o la tradición tal. Entonces, lamentablemente creo que no voy a salir favorecido en ese juicio. Nosotros tenemos que orar la palabra de Dios en el Espíritu, velando para que se nos sea revelado el Mesías. Si no, no se nos revela. Lucas 12, 35, 36, vamos a concentrarnos en el tema del calor del día, del calor del Mesías, ¿no? ¿Qué dice Lucas 12, 35 y 36, Maricarmen? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare luego de Abraham. Ok, tenemos que le hablar.
Estamos hablando de Abraham también. Muy bien, Mari Carmen. Está metida en el tema. Aunque decía que le hablan, ¿no? Que le hablan a Abraham. Ok, entonces tenemos que estar velando en todo el tiempo para que cuando llegue el Señor no nos sorprenda. Ahora, ¿cómo vamos a velar? ¿Cuál es la clave? ¿Qué dice ahí? Tener las antorchas encendidas. Es decir, que el Espíritu Santo esté ardiendo en nuestros corazones como el calor del día. Luego vemos en Jeremías 17 del 7 al 8. Por favor, Valentina, mi amor. Bendito es el hombre que confía en Hashem, cuya confianza es Hashem. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Efectivamente, cuando venga el calor, ¿qué significa esa expresión? Es la misma palabra, calor, que vimos al principio de la parashá. Cuando venga el calor, es que cuando venga el Mesías, recordemos que el primer juicio vino por agua, el diluvio, y el segundo juicio viene por fuego, en el calor del Mesías, porque cuando venga el Mesías, que es fuego consumidor, pues Él va a hacer una separación de lo bueno y lo malo, va a quemar todo lo que sea pecado. Pero si nosotros estamos plantados junto al agua, ¿cuál es el agua? La palabra. Mi amor, no vamos a leer de tanto caramelo. El agua es la palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que estar plantados. La palabra no de los hombres, la palabra de Dios, que es la única que tiene vida eterna. Entonces, cuando estamos plantados junto a la palabra y venga el Mesías, nuestras hojas van a estar verdes. Y aunque venga una sequía, porque Dios va a quemar todo y va a hacer un juicio, nosotros no vamos a dejar de dar fruto, porque no vamos a ser quemados por ese calor. En Isaías 18:4, Dan, ¿puedes leernos? Porque así me dijo Hashem, descanso tranquilo y confiado en mi habitación, como un calor abrasador sobre los brotes, como una nube de lluvia en el calor de tiempo de cosecha. Ok, para algunos el mismo calor los seca y los mata, y para otros es una bendición. El Eterno dice de Él mismo que es como un calor abrasador. ¿Qué pasa, Alfonso, en verano? ¿Qué cosa sucede en verano? ¿Qué pasa con el sol en verano? Hay mucho calor. Sí, hace calor y las horas... Pero hace menos calor que en invierno. Menos calor. Más calor, muy bien, hace más calor. Entonces, ¿qué sucede en primavera con las plantas? Empiezan a germinar. A brotar, ok. ¿Y en verano qué pasa cuando llega el verano y las plantas? Ya es un árbol completo, ya son... O sea, en verano los árboles crecen, es el momento de más crecimiento de las hojas, salen los frutos. En verano crecen porque hay más sol y también muchas veces incluso aumenta la humedad, pero en verano es el momento en que los árboles más crecen, ¿no? En otoño se le caen las hojas, todo ese tipo de cosas. En invierno están inactivos. Es cuando están más frondosos. En primavera salen las flores y en verano es cuando más crecen. Entonces, el calor abrasador de Hashem hace que nosotros crezcamos.
Cuando viene la presencia del Eterno con un calor abrasador sobre nosotros que somos retoños de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces nosotros crecemos, maduramos, y de la misma manera, como una nube de lluvia en el calor, en el tiempo de cosecha. Entonces, ese calor, muchas veces se alborota el calor cuando va a llover, y esa lluvia calurosa nos abraza y nos hace madurar, nosotros como cosecha del Señor. Entonces, ese calor del día para nosotros es una bendición. Es una bendición. ¿Qué dice? Fíjense, cuando Nehemías se volvió a reconstruir el segundo templo del exilio de Babilonia, iban a entrar a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué dice Nehemías 7:6, Daniela? ¿Ya leíste? Sí. Sí. Isabel, por favor. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta el calor del sol. Ok. ¿Qué quiere decir en la profundidad esto? Que el Señor no se nos va a revelar hasta que no haya el calor del sol, del día, del Espíritu de Santidad en nuestro interior. Por eso que cuando nosotros oramos, de repente estamos, al principio nos cuesta, no sabemos ni qué decir, o trae aquel otro, pero nosotros nos mantenemos ahí, poco a poco nos vamos metiendo en la palabra, en el Espíritu, va creciendo ese calor en nuestro ser interior, en nuestro corazón, hasta que llega la respuesta de Dios, la revelación de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas. Se nos abren las puertas de Jerusalén. En 1 Samuel 1:19 también habla de que el calor del sol habla de liberación. ¿Qué dice? Carlito, por favor, 1 Samuel 11:9. Esto, el contexto de esto, aquí se está hablando de cuando Saúl era rey de Israel y los amonitas tenían esclavizados a unas personas ahí. Y le dijeron a los mensajeros que había venido: así diréis a los hombres de Jabes y de Galad: mañana, cuando caliente el sol, seréis librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Sí, porque los amonitas tenían esclavizados a las personas de Jabes y de Galad. Y ellos enviaron un mensajero donde el rey Saúl. Cuando el rey Saúl escuchó que los tenían esclavizados, entonces el rey Saúl dice que vino el espíritu de santidad sobre él, y estando en el espíritu, él dijo que mañana, cuando caliente el sol, será liberado. Porque ya él había tenido el calor del espíritu de santidad. Y efectivamente, al día siguiente fue con sus tropas y lo liberaron. Y eso fue un motivo de gran gozo. Ahora, así como a nosotros nos bendice el calor del día, ¿qué dice la palabra sobre Hashem mismo? En Éxodo 24:17. Papá, ¿puede leerlo, por favor? Sí. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Del monte Sinaí, cuando se nos reveló a toda Israel y nos dio sus mismos, sus mandamientos. La apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego consumidor. El Eterno es un fuego consumidor. Y nosotros estamos aquí reunidos, tenemos que estar conscientes de que estamos delante de la presencia del Eterno. Por eso que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer con temor, lo tenemos que hacer con reverencia, con excelencia, con majestuosidad. Por eso cuidamos cada uno de los detalles, por eso tratamos de hacer todas las cosas con orden, con gozo, con alegría, pero sin desorden, con orden.
guardándole el respeto a la presencia del Eterno, porque nosotros queremos que Él se nos revele cada vez que nos reunimos. ¿Qué dice Hebreos 12, del 28 al 29? Yoli, por favor. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Aquí nosotros no estamos jugando. Aquí estamos gozándonos y deleitándonos en el fuego consumidor. Amén. Ok. Pero fíjense qué pasa con ese mismo fuego con los que no tienen un temor reverente hacia Él. Que dice el Salmo 97:3, Javi. Perdón, mi amor, tú todavía no has leído ni los niños. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Ok, entonces, ¿quiénes son los adversarios de Dios? Recuérdense que Satanás significa el enemigo, ¿no? Entonces, todos los que aman las tinieblas más que la luz son enemigos de Dios, adversarios de Dios. ¿Y qué pasa con esas personas que se adversan a Dios, adversan al Mesías, adversan su palabra, adversan sus mandamientos? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que son quemados. Así de sencillo. Porque Dios es santo. En Isaías 33:14 nos habla del juicio de Dios. Alfonso, ¿puedes leernos por favor Isaías 33:14? Aterrados están los pecadores en Sión, temblor se ha apoderado de los limpios. De los impíos. De los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los que confían en la simiente, los que son parte de la promesa de Abraham, pero los que no pueden habitar con el fuego consumidor. Mateo 11, del 23 al 24, nos dice de una manera muy directa que Dios, que es fuego consumidor, juzga a los pecadores. Abraham, ¿puedes leernos por favor Mateo 11, del 23 al 24? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahí está hablando Yeshua de las ciudades de Galilea, de Cafarnaúm, de Jezidí, Betsaida, porque esas ciudades fueron donde el Señor hizo más milagros. Y resulta que eran incrédulos, a pesar de todas las cosas que el Señor había hecho. Y esa incredulidad en el Señor hizo que el Señor dijera estas palabras tan duras, que el día del juicio para esas ciudades, por supuesto, y sus habitantes incrédulos, el juicio iba a ser mucho más duro que el Sodoma y Gomorra. Ahorita en esta misma parasha habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que llovió azufre del cielo y fue quemado, fue totalmente carbonizada las ciudades, y efectivamente yo creo que les comenté la semana pasada que el papá de Mike, el suegro de Estefanía, nos mostró una muestra de la tierra de Sodoma y Gomorra, donde estaban ubicados, y es puro azufre, 99.99% de azufre. Es inhabitable. Y bueno, pues ni en una mina de azufre hay tal concentración de azufre. Bueno, el Señor es fuego consumidor para los que practican
el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Practicar la no Torah. Eso es practicar el pecado. Ahora, Hashem dice en Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelaciones. Y aquí estamos hablando de que queremos aprender a que el Señor se nos revele, queremos saber cómo el Señor se nos puede revelar a nuestras vidas. Amén. Bueno, en Revelaciones 8:3, ¿qué dice? Renata, mi corazón, por favor. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok, recordémonos, y ahorita en la experiencia que Javier y la familia estuvieron allá en Israel, tuvieron la oportunidad de visitar la réplica del templo, del tabernáculo en el desierto de Moshe, y ahí vieron el atrio, el lugar de sacrificio, el altar de bronce, luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el incenciario de oro, y estaba la mesa de los panes de la proposición, y estaba la menorá, que es el candelabro, frente a la entrada del lugar santísimo, ¿no? Entonces, el incenciario habla de qué? De las oraciones que se colocan. Las oraciones son el incienso y van dentro del incenciario, ¿no? Las oraciones de quién? De los santos. Las oraciones de los santos. No cualquier oración llega a se deposita en el incensario. Solo las oraciones que están compuestas por la palabra de Dios, que se oran en el espíritu de santidad, en el calor del día, esas son las oraciones que suben y se depositan en ese incenciario. Y en incensario, en hebreo, en griego, se dice libanotón, que tiene una gematría de 1313. Y más adelante van a comprender cuál es la conexión de todo esto, ¿no? Y recuérdense que el altar del sacrificio se decía el Lebanón, porque ahí se lavaban, se volvían blancos los pecados, ¿no? Vamos a ver, siguiendo el siguiente versículo de Revelaciones 8:4, Javi, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios con esas oraciones? ¿Qué queremos nosotros que haga Dios con nuestra oración? Que nos escuche. Y dos, Que se nos revele. Que se nos haga la responda. que nos la respondan. Ok, 2 caramelos, mi corazón. Se nos van a acabar los caramelos, vamos a tener que comprar más. Ok, las oraciones de los santos, uno, son para que el Eterno nos escuche, y dos, para que nos responda. Y generalmente, ¿qué cosas pedimos? Justicia, misericordia, perdón, misericordia, justicia, que Él venga, que venga su reino, que se haga su voluntad, ¿no? Y que ya vivamos en un reino de justicia, de paz, gozo. Y para que eso se cumpla, miren lo que va a hacer Dios. ¿Qué dice el versículo 4 de Revelaciones 8? Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Muy bien. Y fíjense, las oraciones nuestras, cuando Dios nos las responda, porque Él nos responde durante nuestra vida muchas veces nuestras oraciones, pero Él va a tener una respuesta final, al final. Y cuando Él agarre esas oraciones y las una con su fuego y las derrame sobre el mundo, ¿qué va a suceder? Juicios.
¿Y qué es juicio? Dios separando el pecado de su creación. Y el juicio de Dios es un acto de misericordia de Dios, porque es la respuesta de las oraciones de los santos, es la eliminación de la creación de todo pecado y muerte. Por lo tanto, el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue una muestra del amor de Dios. Podemos verlo desde ese punto de vista, podemos entenderlo desde ese punto de vista. Y fíjense, la palabra oraciones ahí en Revelación, que no es cualquier oración, sino las oraciones que estaban depositadas en ese incienso, tiene un valor de 1666. Mi amor, ¿puedes enfocar aquí un momentico? Que es Proseuchais, 1666. Oración 1666. Sabemos que el 1 representa a Dios y 666 representa al ser humano y a la bestia, al ser humano caído. Entonces, miren qué interesante. Cristo en griego es igual a 1480, ¿no? Y Jesús, o sea, Jesús en griego es igual a 880. 888. Entonces, el ratio es el cociente entre dos números. La división entre dos números, la relación de la proporción que hay entre dos números es el ratio. Cuando tú divides 1480 entre 888, eso nos da este número. ¿Qué vemos? ¿No se ve ahí? Bueno, por lo menos lo están viendo ustedes. Da este mismo número, que está relacionado con las oraciones que el Señor va a derramar para hacer justicia y misericordia en el mundo. Fíjense, la tapa del propiciatorio del arca, que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre una vez al año, tenía una dimensión de 2.5 codos por 1.5 codos de largo y de ancho. Cuando tú divides estos dos números, eso da 1.666, donde se derrama la sangre. ¿Y cuál sangre se derramó? La del Mesías. ¿En dónde? En el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, ¿no? Por lo tanto, las oraciones de los santos que son respondidas por Dios, juntos, tienen la misma proporción que el Mesías Yeshua, ¿no? Y que las dimensiones de la tapa del propiciatorio donde se derramaba la sangre. Gracias, Ernesto. Ok, continuamos aquí. Fíjense. No, déjame mostrarle algo. Ahora ya no sé cuál fue el que me dio Renato, creo que fue aquí. Déjenme mostrarles algo. El nombre del Eterno se escribe, que es el tetragrammatón, se escribe con 4 letras hebreas que son la Yod. O sea, es la mesa. Ok, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Cuando el Eterno se le reveló a Abraham, ¿cómo se le reveló? Esto es más o menos para que se lo imaginen así. Recuérdense que Dios es fuego consumidor, se le reveló en el calor del día. Imagínense más o menos algo así. Ese es el nombre del Eterno. Nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y si nosotros colocamos las letras en esta dirección, de arriba hacia abajo, es una figura como humana. Representa la figura del Mesías, que es la imagen visible del Eterno. La Yod, la Hei, que es como el tronco, la Vav, que es como el corazón,
y la Hei, que son las extremidades. ¿Lo ven? Ok. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de Yeshua y Abraham. En Juan 8, 51 y 52, ¿qué dice Elías, por favor? En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Claro, Abraham, imagínense, ellos lo tienen aquí arriba, ¿no? Y entonces, pero Abraham murió. Entonces, Yeshua dice que el que guarda su palabra no va a morir jamás. Entonces, ¿quién eres tú para que digas eso? ¿No? Continúa leyendo, tú mismo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Yeshua respondió: sí, yo mismo me glorifico. Mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Ok. Ellos, que se decían descendientes de Abraham, Yeshua les está diciendo que ustedes no conocen al Padre, ¿no? Y les está diciendo: yo soy mayor que Abraham. Yo soy mayor que Abraham. Lía, continúa tú la misma historia. Y vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Yeshua les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselo, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Porque estaba haciéndose Dios mismo. Yeshua estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy Hashem. Y sabemos en la Torah, ellos conocían en la Torah que quien se le había revelado a Abraham era Hashem mismo, Adonai. Y Yeshua dice: Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio. Es decir, el que se le reveló a Abraham fui yo, le está diciendo. Entonces tú dices que tú eres Dios, te vamos a matar por eso. Imagínense. Porque, imagínate, tenía Yeshua como 32, 33 años en ese momento. Y ellos le dicen: bueno, pero tú no tienes ni 50 años y dices que vistes a Abraham, que te le revelaste a Abraham. ¿Cómo es eso? ¿No? Pero la única manera que eso suceda es porque Él es Hashem mismo. Ok. En Génesis, al final de esta parashá, ¿no?, se nos dice de nuevo, en el capítulo 22 de Génesis, lo que ya se nos había dicho en la parashá anterior. ¿Qué dice Danielita? Y en tu simiente serán bendecidas cualquiera de las familias de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ok, ¿en qué momento le dice eso a Abraham el Eterno? Después de que él superó la prueba de sacrificar a su hijo Isaac. Cuando en el instante final es sustituido Isaac por el carnero, Hashem le dice: yo sé que tu corazón me pertenece, porque no me rehusaste a tu único hijo. Entonces le confirma esta promesa y dice: en tu simiente serán bendecidas cualquiera de las familias de la tierra. Es decir, en Yeshua, que es la simiente. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció la voz del Eterno. O sea, ahí tenemos otra clave. Nosotros queremos que Dios se nos revele, pero no queremos obedecerlo. Eso es contradictorio, incongruente, y la única manera que después que nosotros aceptamos a Jesucristo
a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor, es que lo tengamos realmente como Señor, es decir, que lo obedezcamos. Si lo obedecemos, entonces tendremos más y más y más revelación del Eterno. Esa expresión, y en tu simiente serán bendecidas cualquiera de las familias de la tierra, es esta expresión en hebreo que sumando palabra por palabra nos da 1313, 1313, 1313, que es el mismo valor de la palabra oración en Revelaciones, que son las oraciones que van a ser derramadas para que sea juzgada la tierra. Y fíjense, en Mateo 11:27, Yeshua dice que la única manera de que sea revelado el Padre, nos lo dice como. ¿Qué dice Dani? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa palabra revelar está en singular y es apocalipsar. En plural es apocalipsis, en singular es apocalipsar, y vale 13:13 también, y habla de revelación. O sea, no podemos tener una revelación del Eterno sin que el Hijo nos lo revele. Yeshua es quien nos revela y nos hace visible al Eterno. Salmos 86:5, que tiene una gematría de 13:13 también, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Qué estaba haciendo Abraham a la puerta de la tienda? Orando. En el calor del día, invocando al Eterno. Pero, ¿cómo tú invocas a alguien? ¿Cómo yo invoco a la esposa de Javier? Llamando. Llámala, Lía. Lía, por su nombre. Por su nombre. ¿Y en qué nombre podemos nosotros invocar al Eterno? En Yeshua HaMashiach. En el nombre que es por sobre todo nombre. No en el nombre de Reinaldo, ni en el nombre de Miguel, ni en el nombre de María, ni en el nombre de Carlito, ni en el nombre de Isabel, ni en el... No, es en el nombre que es sobre todo nombre y es el único nombre en el cual tenemos salvación. Estoy repitiendo la palabra de la Biblia, el versículo bíblico, que es Yeshua HaMashiach, porque no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino el que Dios envió, que fue a su único Hijo. Ese salmo vale 13:13. Y yo les voy a mostrar algo interesante. Hay varias palabras muy claves y reveladoras que tienen un valor de 13. Por ejemplo, la palabra Ejad, que significa uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Dios es Ejad, Dios es uno, Dios es único, Dios es incomparable, Dios es insustituible, Dios no lo puedes dividir, Dios es único, es Ejad. Eso vale 13, 1 más 8 más 4. La palabra Padre es Ab, pero la palabra Abi es mi Padre, vale 13, 1 más 2 más 10. Por eso que cuando nosotros se nos revela el Padre por medio del Hijo, ya lo podemos llamar mi Padre, porque somos hechos hijos de Dios. La palabra Ahabá, que significa amor, vale 13, 1 más 2 más 5 más 1. La palabra medicina vale 13, Gea, 3 más 5 más 5, porque cuando el Señor viene en nuestras vidas, nos sana. Y la palabra sanación y salvación están íntimamente ligadas, porque no puede salvarnos si no nos sana, porque nos limpia de toda maldad. Entonces, ven la relación incluso a nivel de la perfección de Dios, cómo nos habla incluso a través de los números. Y miren este versículo que habla de la revelación del amor de Dios.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera porque de tal manera 13 amó Dios al mundo, que ha dado, la palabra dar vale 13, a su Hijo Ejad, un único, que es uno con el Padre y yo somos Ejad, dice Yeshua, su Hijo unigénito, el único, incomparable, no hay otro, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la revelación de Jesucristo, que es la vida eterna. Amén. Amén. Y ya estamos en la parte final. Fíjense, en 1 de Pedro 1, del 10 al 12, lo leyó mi papá, que dice que acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu de Mashiach dentro de ellos. Los profetas profetizaban porque tenían el espíritu de santidad, ¿no? Y ellos todo el tiempo estaban indagando sobre quién era esa persona del cual el espíritu de santidad les hablaba, les hacía profetizar. Porque ellos hablaban de Mashiach todo el tiempo, pero no sabían quién era, ¿no? Y dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, es decir, la muerte del Mesías, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros, porque los profetas murieron y no conocieron al Mesías. ¿A quiénes servían a los profetas? A nosotros que estamos hoy en día vivos aquí, porque tenemos la palabra fidedigna del Eterno que habla de que todas esas profecías se cumplieron en el Mashiach Yeshua. Y dice, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu de Santidad enviado, ¿de dónde? De abajo, no de arriba, del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y esa palabra mirar que aparece ahí es paracupto, que es agacharse para mirar, porque desde el cielo los ángeles anhelaban mirar al Mesías en quien se iban a cumplir todas las profecías dadas por el Espíritu de Santidad. Bueno, hoy en día nosotros tenemos esa palabra de verdad en nuestras vidas. No descuidemos esa salvación tan grande. No descuidemos esta revelación tan grande. No lo tengamos en poca cosa. No pongamos nada al nivel de la palabra de Dios. Es muy importante. Y quienes hicimos la fiesta de Sukkot aquí, hicimos un compromiso con el Eterno, basado en lo que está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 11 al 12, porque en Israel se había perdido la Torá, y entonces el pueblo de Israel estaba adorando al Señor como ellos mejor consideraban, pero reencontraron la Torá y cuando la abrieron y la leyeron se dieron cuenta que estaban haciendo todas las cosas en contra de lo que decía Dios. Aunque tenían buenas intenciones, no estaban agradando al Eterno. Y empezaron a leerle la Torá todo el pueblo y se alegraron y se regocijaron y lloraron y lloraron y lloraron. Y le daban gracias a Dios por tener esa bendición, esa revelación, ¿no? Que estaba perdida. Y entonces decidieron en la fiesta de Sukkot, sacrificaron, dice aquí, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído, e hicieron pacto para buscar al Señor Dios de sus padres con todo su corazón y con toda tu alma. ¿Tú quieres que se te revele el Eterno? Busca al Señor con determinación plena, con todo tu corazón y con toda tu alma. No es que tú estés esperando que los demás lo busquen para que te lo presenten a ti. No, búscalo tú. Búscalo tú. ¿Y qué dice la Escritura? Y que todo el que no buscara a Hashem, Dios de Israel, moriría. Y es verdad, el que no busque a Dios está condenado a la muerte. Está condenado a la muerte. El que no se deleita en el Eterno está condenado a la muerte. Y ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer.
Además, lo juraron a Hashem con gran voz, con gritos, con bocinas y con chofar. Nosotros el día de Sukkot, recordemos que hicimos ese juramento, hicimos ese pacto de buscar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. ¿Y qué pasó? Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado con todo el corazón. Dime, mi amor. En Yom Kippur. Perdón, fue en Yom Kippur, ¿verdad? Porque Sukkot no fuimos para... Es verdad, perdón. Gracias, mi reina, eres grande. Dice entonces que toda Judá se alegró en cuanto al juramento. ¿Por qué? Porque lo habían hecho con todo su corazón y lo habían buscado con sinceridad. Con sinceridad. ¿Y qué pasó? Y él se dejó encontrar por ellos. Hashem se deja encontrar. Hashem se revela a quienes lo buscan con sinceridad de corazón, con determinación. Vayera, busca a Hashem de todo corazón y con toda tu alma, y él se dejará encontrar por medio de Yeshua. Amén.